Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayuro Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a nuestro segmento de todas Buen las programa. semanas con Trino Marca, Morinero, mirador sociopolítico. Entonces, ya hemos mirado mucho, tenemos 25 años viendo desmanes y estamos en una encrucijada donde se tienen que tomar definiciones. El país está movilizado. En consecuencia, aquí la decisión más que partidista y política es de movilización social. Y esa se está produciendo espontáneamente a favor de los únicos liderazgos que de alguna manera se han mostrado en la palestra no contaminados. Y yo creo que eso es lo que tenemos que esperar de aquí en adelante, que eso cristalice y que quienes tengan que pagar paguen y quienes hayan estado medianamente en el marco de la Constitución no tienen por qué temer, porque al fin y al cabo, pues muchos sabemos que han sido emplazados a cometer desafueros e irregularidades, pero la preservación de los cargos y de la meritocracia en Venezuela está viva, está afuera y está dentro. Yo creo que lo que hay que buscar ahora es la confluencia. Entonces yo no sé, Trino, si lo que ha dicho, por ejemplo, esta mañana el señor Edmundo González en televisión, de que para él son muy pocos los militares que están politizados. Entonces eso, de alguna manera, deja un margen de negociación importante para que esta transición sea lo menos traumática posible. Sí, déjame hacer un comentario a tu comentario, pero déjame señalar antes que estamos en presencia de una de las campañas políticas o de las campañas electorales más desequilibradas, más injustas, más obscenas que hemos visto en Venezuela a lo largo de estos 25 años, que hemos visto campañas obscenas, ventajistas, de uso del poder de forma indebida. Pero esta es particularmente obscena en ese campo porque, bueno, la ciudad de Caracas y según tengo entendido, buena parte de las ciudades del interior están tapizadas de propaganda de Nicolás Maduro, como si fuera una persona a la que nadie conociera. Y resulta que las encuestas revelan que más de 95% de los venezolanos saben quién es el señor Nicolás Maduro y por lo tanto esa campaña abusiva y desmedida es innecesariamente costosa e inútil desde el punto Ahí de está la vista. clave. La convierten en costosa porque ahí se obtienen dividendos a trastienda. Claro, y es la única manera de explicarlo, que se están favoreciendo allegados al gobierno, gente que recibe la protección del gobierno, porque de otra manera, yo entiendo que una persona que es poco conocida llene una avenida importante, cada poste tenga un pendón, pero una persona que ha sido presidente de la República durante 10 años consecutivos y que tiene 25 años figurando en el régimen como una figura importante, no tiene por qué utilizar ese tipo de recursos que seguramente son recursos públicos, Se- porque esos seguramente no son recursos extraídos del bolsillo del señor Maduro o de los militantes del PCV, sino que son extraídos de algún organismo público. Entonces, bueno, la gente se pregunta y con razón, bueno, ¿por qué razón los enfermos oncológicos, los enfermos de cáncer no tienen para recibir sus medicamentos que son enfermedades crónicas y si tiene el gobierno para gastar de manera totalmente obscena en este tipo de campaña, cuando podría invertir esos recursos en algo mucho más productivo? Eso que tú dices me trae a colación un pequeño video que vi esta mañana del señor Lacaba en Carabobo, por ejemplo, para particularizar las cosas, frente a unos edificios viejos, pero viejos, viejos, viejos. Aquí estoy porque vamos, esta gente tenía tiempo pidiendo, y de paso dice, tenían tiempo pidiéndome que les refaccionaran el edificio, se los pintáramos y le acomodáramos las vías. Entonces yo le dije, pero hoy vienes a decir que tienen tiempo, no te da vergüenza decir que tenían tiempo y lo estás haciendo ahora porque es campaña. ¿Cuánto va a Sí, quedar allí? ¿Cuánto va a quedar allí de ese negocio? bueno, y ese es el tono de la campaña de Maduro. Igualita, exacto.
prometer y decir ahora sí, pero señor, usted tiene 25 años en el poder y usted directamente tiene ejerciendo el poder 11 años de manera consecutiva. Usted no puede decir que es el gobierno anterior el que fracasó, porque el gobierno anterior y el de más atrás es el suyo. Exactamente. Exacto, no tiene ninguna posibilidad de responsabilizar al gobierno anterior como se hacía antes. No, no. Y bueno, yo quería introducir esta discusión en eso, señalando ese tema, porque me parece importante que los venezolanos, bueno, sentimos vergüenza frente a una campaña que es desmedidamente abusiva, abusiva. Mira, el señor Edmundo González no ha estado, no tiene ni una ni una en los circuitos radiales más importantes del país, ni una. Nada, En para nada. cambio, Nicolás Maduro y los alacranes invadieron ese espacio. ¿Y por qué no tiene el señor Edmundo González? Por dos factores. Uno es porque no tiene recursos la candidatura del mundo y el otro es probablemente porque el gobierno ha creado tal terror que probablemente a los grandes circuitos le da miedo colocar propaganda del mundo González. Fíjate, Y, bueno, y frente a esto, el Consejo Nacional Electoral no introduce ningún factor de equilibrio. Y esa será una de las reformas importantes para el futuro nuestro, que el Estado vuelva a financiar las campañas electorales, porque si no se introducen estos desequilibrios tan negativos, tan antidemocráticos en las campañas electorales. Entonces, ese es un tema que va a ser muy importante cuando abordemos la discusión de las reformas políticas que hay que introducir en Venezuela. Yendo a tu comentario inicial, yo diría que, en efecto, quienes tienen que temer por un cambio de gobierno son las personas que han cometido abusos, delitos contra los derechos humanos, que no son penalizados solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, especialmente a partir de la aprobación del Estatuto de Roma, hace un poco más de 30 años. Bueno, esos son los que tienen que tener temor, y temor a la justicia, no a la venganza, porque exacto. Edmundo González, en esa entrevista que tú decías, que fue por Televen, con el periodista Carlos Fernández, decía, mire, nosotros no venimos a vengarnos de nadie, a los gobernantes no les corresponde vengarse de sus adversarios políticos. Venimos a que los organismos jurisdiccionales actúen cuando haya que actuar y de acuerdo con las reglas que impone el Estado de Derecho. Eso es Así. lo que nosotros vamos a promover, pero aquí el país no está para venganza, lo digo varias veces Edmundo González, el país no está para venganza, el país está para recuperarse económicamente, crecer, distribuir el producto del crecimiento entre los sectores más necesitados del país, y eso significa reanimar, además de la economía, reanimar la educación pública, reanimar la salud pública, el transporte colectivo público que está absolutamente deteriorado, la infraestructura, y hacer que Venezuela vuelva a ser un país con equilibrios sociales y con la posibilidad de ascenso vertical para que los sectores medios y los sectores más necesitados vayan no solamente cubriendo sus necesidades fundamentales, sino teniendo un excedente que les permita disfrutar de la vida. Oye, que Así les es. permita viajar de nuevo, tener un apartamento o una casa cómoda. Evolucionar gradualmente en base a sus méritos. Así de sencillo. Exactamente, con base, Sus los trabajadores desempeños. con base en la productividad del trabajo, Los es la desempeños. mejor forma de incrementar los sueldos y salarios, que Así para es. eso la opinión de Manolo Serna, Es muy José Manuel, importante como es muy economista. Bueno, que nos importante. dé su parecer al respecto. Este, bueno, primero que todo estoy muy de acuerdo con lo que están hablando. No me gustaría hablar tanto como economista, sino como venezolano, como ciudadano. Y quiero expresarles y compartir con ustedes una gran angustia. Me parece una cosa insólita en este mundo de hoy. Voy a empezar por los Estados Unidos. Se haya tenido que esperar, casi suplicarle
a un presidente que está en un estado casi de interdicción, que renuncia a su candidatura. Y estamos ahora aquí en Estados Unidos viviendo todavía los que tenemos sentido de lo que es la democracia, creo yo que tenemos, y del civismo, que también Trump, que es una persona que tiene grandes desequilibrios, renuncia a su candidatura. Porque debería haber algo que impida que personas con determinadas desviaciones, determinados problemas psicológicos, sean gobernantes. Existe, de hecho, y creo que constitucionalmente, la posibilidad de la interdicción. Y el caso más grave para nosotros los venezolanos, no vamos a hablar de Cuba y Nicaragua, que también son terriblemente preocupantes, es que una persona como Nicolás Maduro, en una campaña electoral, se dedique a hacer desmanes como un bandolero cualquiera, como aquel malo de las películas de vaqueros, que se levanta y hace cualquier cosa contra quien sea. Es decir, monta un simulacro de asesinato bastante cruel, bastante perverso contra María Corina y sus acompañantes, y después manda al fiscal a decir que ese es un falso positivo, ¿no? Y todo lo que ustedes dicen, o sea, haciéndose propaganda ¿para qué? Si lo que él debería hacer es esconderse, para que pueda votar por él. Porque mientras más se muestre, más rechazo tiene. Eso lo dicen los publicistas. Si tú le haces propaganda a un producto malo, aumenta el rechazo al producto, porque la gente inmediatamente lo descubre más fácilmente. Entonces yo creo que si todo va como debe ir, yo la tercera cosa que quiero agregar, y tiene que ver con la economía, Trino, pero también tiene que ver con, tú eres sociólogo, José Antonio es periodista, y somos tres personas que hemos tenido ya una experiencia de vida muy importante. Lo que yo creo que pasa con el país es que ya no se trata de una alternabilidad gubernamental, de unas elecciones para cambiar a un presidente. Se trata de un total desplome del país. El país está en el suelo, la gente está desesperada. No van a votar solamente por el mundo, van a votar bastante contra Maduro y van a votar contra toda la tiranía que tenemos. Incluso creo que van a votar muchísimos militares contra Maduro. O sea, yo de verdad, yo sé que tú dices que las encuestas, Trino, están muy bien hechas y todo. Yo sospecho que en esas encuestas mucha gente tiene miedo. En esa encuesta hay un 5% o más de miedo que impide que se vea que Maduro no tiene ni siquiera un 20%. Entonces, esa es mi opinión. Ahora que él te dice que se están barajando o posponer las elecciones, o parece que hay uno de los que está arriba en el poder, quiere hacer la trampa porque controla el CNE. Yo creo que cualquiera de esas dos opciones son verdaderamente temerarias, porque no se puede ya detener la elección. Bueno, No se yo vi puede. esta mañana a Eduardo Martínez, que está muy metido de lleno en lo que es el proceso electoral y el conocimiento de la ley respectiva, sus normas, el funcionamiento inclusive del sistema electrónico. Y él dice que cualquier intento, por pequeño que sea, que pretenda cambiar el resultado, se pone en evidencia automáticamente. O sea que parece que las cosas sí están bien cuidadas, se han hecho las auditorías respectivas. Los partidos de oposición han nombrado dentro del CNE a sus observadores directos, dentro de ellos está Delsa Solórzano y otros más, que no son cogidos a lazo y que no se van a dejar pasar extraer tan fácilmente. Así que la pretensión del fraude está descartada. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en cuanto a que ellos generen alboroto de calle y que nosotros vayamos a responder, porque tienen 6 meses para tomar decisiones radicales todavía. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y manejarnos con síntesis e invocar que desde el momento que llegue el Mundo González a ser triunfador, tiene que empezar a refundarse la meritocracia y los valores éticos con todos los sectores. Empezar a hablar de esos temas de manera concreta, muy específica, con planes en la mano. Yo tengo entendido que hay muchos comités de trabajo adentro y afuera que tienen programas inmediatos que son fundamentales para que el país Exacto. empiece a moverse. Comenzar la transición. Exactamente. Mira, quiero hacer un comentario sobre estos rumores. Caracas es
es un centro de rumores que pasan como los meteoros, vuelan, ¿no? Y bueno, hay desde quienes dicen que si tú pulsas el dedo en la máquina de votación va a salir un enanito rojo, Nada, hasta quienes dicen que van a suspender porque todavía el Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido en torno de la tarjeta o de la candidatura de Edmundo. Yo creo que esas son cosas no, no, falsas. no, no, no. Son mitos o son ya leyendas, ya pasó el tiempo. El descalabro que eso le produciría al gobierno y al país sería absoluto. Eso, no, eso ya pasó, ya esa etapa fue superada. Vamos a ir a las elecciones el 28 de julio. Así de Y sencillo. ya no es posible hablar de fraude. No, para nada. Solo es posible hablar de zarpazo, de desconocimiento. Eso no tiene nada que ver con un fraude. Un régimen puede hacer un fraude cuando la diferencia es 5, 8, 10%, que pueden manipular y pueden jugar con esos resultados. Pero cuando la diferencia es 200%, porque estamos hablando de 30 puntos Sí, porcentuales señor. entre Nicolás Maduro y Edmundo González. 30 puntos porcentuales es que lo duplica. En las elecciones puede ser que este señor Nicolás Maduro llegue a 4 millones de votos y Edmundo saque 8 millones de votos y 1 millón se reparta entre los otros candidatos. Para un total, un gran total de 13 millones votantes Sí. efectivos sobre un patrón electoral real de 16 millones y medio. Okay. Entonces, no podemos hablar de fraude. No, no. Hay que hablar es entonces de desconocimiento o arrebatón o zarpazo, como se le quiera llamar. Ahora, para hacer eso, para tomar una decisión tan drástica como esa, hay que tener respaldo y respaldo fundamentalmente de los militares. Y hasta donde uno sabe, uno puede intuir estableciendo analogías con lo que ha ocurrido en otros sistemas parecidos al que impera en Venezuela desde hace 25 años. Cuando los sistemas autoritarios se derrumban Así de sencillo. completamente, sean de izquierda o sean de derecha, se derrumban completamente. Esa es la experiencia de Europa del Este, fue la experiencia de la Unión Soviética y dentro de la Unión Soviética de los distintos regímenes. Hay que ver cómo se desmoronó la figura de Nikita Khrushchev sin que se derrumbara el sistema, sino la Sí. figura de Nikita Khrushchev, que fue traicionado por sus propios camaradas. Bueno, yo no quiero aquí ponerme historiador, pero lo que está ocurriendo, como decía José Manuel, en Venezuela es la descomposición de un sistema, de un bloque de poder, de un sistema de poder que ya no aguanta más. Entonces, esa minoría que puede estar entre 18, 20, 22%, 25%, para ser generoso, no puede aplastar a un país que representa el otro 75% y que se activó no solamente yendo a las marchas, a las concentraciones que convocan Edmundo González y María Corina, sino organizándose. Aquí los vecinos en las parroquias, en las urbanizaciones y en los barrios se está organizando para ir a votar el día 28 de julio. Sí. Se están apoyando mutuamente los vecinos. El que no tiene carro le ofrece el carro al otro. Se están reuniendo dinero para buscar agua, para mandar a hacer sándwiches y para tener una comida básica para Sí, ese porque día. es que ciertamente la población priva el criterio de que hay que estar allí hasta el final y hasta el día siguiente y Y hasta de que, que es y protagonista. que es protagonista. José Exacto. Antonio, porque el protagonismo no está en los partidos Así políticos. es. Ya no es, aquí no existen las grandes maquinarias como Acción Democrática y COPEI y el MAS en algún momento, o la causa R. No, Mira, perdón, aquí, Trino y José Antonio. ¿Y qué pasa con esta cuestión de los cubanos que se supone que van a estar, incluso que en el Táchira están metidos a fondo, maniobrando para impedir la votación de la oposición?
No, Pero eso es no, mentira, no, esos no, son no, rumores que ponen a no, no, circular. Yo no, no les doy ningún crédito a esos rumores, no, ninguno. Ni que hay grupos aquí de Hezbollah y que hay grupos de marcianos que están vestidos de milicianos. no, no. Esas son leyendas urbanas que están poniendo a circular los grupos de contrainteligencia del chavismo y la guerrilla comunicacional. Entonces, yo creo que el único crédito que hay que darle es que los venezolanos decidimos cambiar de manera pacífica, de manera electoral, el régimen y sustituirlo por un sistema distinto, por un gobierno distinto. Y eso lo vamos a lograr, porque contra la fuerza de un pueblo decidido y organizado no va a poder una minoría insignificante que tiene además problemas internos, problemas Entonces muy severos. te envío mi dirección para que me mandes por Amazon la botella de Prosecco. Yo estoy tan convencido, yo estoy tan convencido Tú estás en Estados Unidos, pero a ti es más fácil. que el resultado que estamos Bueno, pero avisorando me pasan un cel, como dicen por ahí. desde hace semanas me permite a mí que yo no voy a estar haciendo cobertura aquí, me voy a ir a acompañar a mi hijo a México, que él va a votar. Yo pudiera estar aquí sentado el día de las elecciones, reportando y monitoreando cosas. Lo haré cuando regrese, porque yo sé que cuando regrese ya los pasos de avanzada se han dado suficientemente. Qué Y lo que bueno. quiero anunciar es el éxito del proyecto nuevo. Sí, bueno, hay que advertir porque No me voy a tampoco hay que distraer ser, en dime y diretes, ni, Yo insisto con ustedes dos en que nosotros deberíamos estar esta semana, primero desde el canal estamos ya diciendo a todo el mundo, estamos en situación pues de alerta, pues, ¿ok? por Preparados supuesto. para todo. Y yo insisto contigo, Trino, pues tú eres como, gracias a Dios, pues como Goncho al fin, tú eres muy tranquilo, eres muy sopesado, muy paciente, Sosegado, más bien. que sosegado, No lo llamen sopesado. Sopesado es porque, bueno, me han llegado rumores de su relación con la balanza, pero quise decir sosegado. Tino, esta semana no deberíamos hacer un, un encuentro más quizás hacia el jueves o viernes, sí, o tú yo no creo que quieres, podría ser el viernes. Yo el les viernes. propongo las 11:30 más tardar. Después Ok, no puedo porque voy a verme con una gente que queremos ya analizar los últimos ok. acontecimientos. Pero si nos vemos a las 11:30 de manera puntual, Sería una y absolutamente. media en Miami. Ah, no, once y Sí, media tuya. once y Once y media media mía, 11:30 tuya. mía, Entonces, que nos nueve y media veamos y yo entonces, bueno, hacemos el programa, en vez ok. de hacerlo Nueve y Tú de, puedes, José media, Antonio. nueve y media mía, una y media tuya. exacto, Ok, José Ah, Manuel. no. once y No, está media diciendo once y media, el Trino está de diciendo, Caracas, Bueno, exacto. Una y media tuya. pero tenemos la misma hora 2 horas de nosotros, diferencia, ¿no? no claro, tenemos pero dos yo horas de con diferencia Miami tengo la nosotros. misma hora, yo con Miami tengo la misma hora en este Mira, momento. aquí son las 1:31 p.m. Bueno, y Trino Exacto, es la tiene la misma misma hora, hora. aquí son Y las tú once y tienes las media. 11:30. Yo tengo 2 horas de diferencia con ustedes. Pero Trino te está diciendo que para el viernes él prefiere que sean sus 11:30 y sean tus Bueno, nueve y nueve y media. media mía. Ajá. exacto. Exacto, no hay Sí problema. puede. Ok, Sí, ok. Entonces nos vemos el Bueno, viernes a las once y sí, media. hacemos un Dios balance mediante. Yo- ya. No será mucho lo que podamos, porque ya la suerte está echada, pero podríamos revisar los últimos números y podríamos revisar si yo voy a tratar de tener información sobre nuestro nivel de organización interna. exacto. Yo creo que debe Podemos haber, comunicarnos por WhatsApp también, ¿verdad? Si sí, hay claro, alguna importante noticia o algo. sí. Ok. Creo que por supuesto las negociaciones tienen que estar en curso. Están en El, curso. el gobierno no lo va a reconocer, el gobierno adoptó una táctica propia de los regímenes autoritarios que es crear una especie de psicoterror interno. Aromas de 23 de enero. Por Aromas, sí, favor, como tú José lo Antonio, el llamas. titular del programa. Exacto, Aromas de 23 de ha enero. habido un O movimiento por ahí. nacional, además, no es ni siquiera un movimiento urbano, es un movimiento que va desde las pequeñas ciudades, de los pueblos intermedios, pasa por las ciudades más grandes y llega a las capitales más importantes del país. Miren lo que ocurrió en Maturín.
ahora el fin de semana, pero lo que ocurrió en Valencia, donde está ese señor gobernador que cree que es el líder emergente más importante del chavismo. Bueno, allí en ese lugar, que es un santuario para el chavismo emergente, supuestamente, se realizó una de las concentraciones más multitudinarias que hemos logrado nosotros en esta campaña. Y no hay lugar donde en Guanare, es que en todos En lados, Barinas, bueno, lo que se hizo en Barinas, en lo que ya discutimos el lunes pasado, que se logró en Barcelona, Puerto La Cruz, en la intercomunal. y lo de Maturín. Exacto, lo de Matune. Entonces, no es un movimiento que tú dices, bueno, este es un movimiento de las clases medias, urbanas, acomodadas. No, este es un movimiento que ha surgido desde abajo, desde los sectores más populares, los más humildes, los más necesitados, y han ido incorporándose los sectores medios que tenían resistencias, porque tenían dudas acerca de si votar o no votar. Y en esta intención del voto, que hoy está alrededor de 75%, si se suma el voto duro, el voto absolutamente decidido a ir, del votante absolutamente decidido a ir, con el que tiene algunas dudas, pero que está dispuesto a hacerlo, ese porcentaje llega a 75%, con tendencia a crecer en estos últimos días. Bueno, en una población como esa que les decía, de 13 millones efectivos de electores, bueno, nosotros tenemos cerca de 60%, lo cual es cerca de 7 millones, 8 millones de electores que están dispuestos a votar por nosotros. Bueno, eso no se puede esconder, eso no se puede manipular, eso lo único que puede hacer el gobierno es reconocer que la realidad, el mapa político del país cambió, que la realidad nacional es otra y que lo que más le conviene al gobierno es entrar en un proceso serio, sostenido, de discusión, donde se debatan los principales problemas del país y cómo hacer para que la transición sea ordenada, pacífica. Claro. Y si son vivos, aceptan eso porque tienen la posibilidad de Claro, volver al poder algún día. Si son Entonces, demócratas, si son sí, sí, demócratas, actuarían en consecuencia. claro, claro que ¿Ok? sí. bueno, pues yo por cierto quiero rescatar, quiero subrayar las declaraciones de Jorge Rodríguez a un periodista colombiano y de Freddy Bernal esta semana, el día martes o miércoles, a un periodista venezolano del Táchira, que le dijo, mire, nosotros vamos a ganar, ambos, vamos a ganar y es en el supuesto negado de que perdamos, vamos a reconocer el triunfo porque somos demócratas. Bueno, Entonces, esa vamos pequeña, a aceptárselo con reserva, pero El bueno, beneficio de la duda me queda a mí. exactamente. claro, está bien, pero yo prefiero decir eso a Claro, decir, no, está muy exacto, bien. porque es una pequeña señal, No, Estoy de yo acuerdo. la pero es un tomo, cambio importante porque es un cambio. antes habían dicho que si perdían, No, y y porque eso no es lo nosotros que dice íbamos a tener Maduro. 6 meses de tormento No, y y, Maduro dice y después cambiaron. que habrá una revolución sangrienta. Bueno, ya eso se le Bueno, yo creo acabó. que esas son Eso se le eh, acabó. Bueno, Eso, achotadas. eso lo hunde más. Sí, eso bueno, ok. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan por allí acompañado viene hoy. el Nos vemos el 23. próximo viernes, Dios Hasta mediante. luego. Entonces, el Ok, viernes nos vemos, están todos invitados, ok, 11:30 de la mañana, hora de Caracas. ok, Compren bastante hielo ok. y algo que echarle. Trino se encarga de eso. Hasta luego. Muy bien. Gracias por su tiempo. Terminamos así Mirador Sociopolítico con el profesor Tino Márquez, acompañado por el profesor José Manuel Serna. Desde Ojo con Eso, Televisión y Radio Victoria, los invitamos para el próximo viernes. Hasta luego.